Buenas noches a todas y a todos. Damos inicio a la sesión 29 de la Escuela Germán Rojas Niño en su cuarto año. Hoy nos acompaña el compañero Álvaro Guasá Carabalí. Nos va a compartir el tema a un año del gobierno del cambio, cómo ve un excombatiente de la FARC este gobierno. Compañero Álvaro, tiene la palabra. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Muy buenas noches. Mi deseo de que todos estén bien, a pesar de tanta zozobra, tantas penurias que tenemos o que estamos viviendo en estos momentos a nivel nacional, digamos. La pregunta es directamente cómo se mide el cambio a este año de gobierno, pues uno como persona que le ha tocado o ha visto las circunstancias que se hace en un año, pues diríamos que estamos todavía muy prematuro, el gobierno está muy prematuro, todavía digamos que no han podido dar, como se dice en el campo, los primeros pasos afirmativos, todavía se miran bastante cosas que uno sabe que en el futuro pueda que mejoren o se hagan mejor. Yo diría que todavía no podemos entrar a hacer una crítica o hacer ni criticar ni mucho menos felicitar, porque en Colombia hay muchas cosas que no se han hecho y que hay que hacerlas. Eh, Uno mira a fondo el gobierno del presidente Duque, que dejó los acuerdos de paz hecho trizas. Yo como excombatiente de la FARC, que viví en carne propia el proceso revolucionario, que también he estado al pie, como se dice, haciéndole seguimiento a los acuerdos de paz, los acuerdos firmados de La Habana, miro que esos acuerdos no han avanzado, no han avanzado. Duque los dejó, se habla de un 30%, pero hay bastantes dificultades. Esas dificultades yo empezaría diciendo que nosotros tenemos que ser muy críticos, que empezamos un poco al revés porque primero se implementó el quinto punto en vez de hablar del primero de los acuerdos de La Habana, que es el cual en que estamos enfrascados ahora, la parte de la reincorporación. Cuando hablamos de la reincorporación hay que tener en cuenta que la reincorporación no es únicamente para los excombatientes, los integrantes de las antiguas FAREP, sino que es para todo el pueblo colombiano. ¿Qué digo? En este momento, si vamos a hablar a plata blanca, el gobierno del doctor Petro está bregando a solucionar, se dice, el problema del campo. Escuchaba una mayora que decía es que el problema es la tierra y yo creo que sí. Nos toca que solucionar, el gobierno del cambio tiene que bregar a implementar, de solucionar lo que se llama tierra. Si aquí en Colombia no solucionamos tierra, pues no va a haber cambio, no la paz que hablamos de la paz, tal paz total no la vamos a tener, porque cuando hablamos tierra, de la palabra tierra se derivan muchas cosas. Entonces hay que mirar que si no hay tierra, no hay vivienda, si no hay tierra, no hay ni salud, si no hay tierra, no hay bienestar, si no hay tierra, no hay hermandad, si no hay tierra, no tenemos una socialización, tanto el campo como las ciudades. Colombia en este momento, que es lo que es la mayoría del campo, las grandes ciudades, empezando por Cali, se multiplicó. Cali se convirtió en una ciudad más campesina que ciudadanos. Eso es debido a la problemática que tenemos, uno, de la tierra. Y yo le diría que le agregamos o le ponemos las garantías de seguridad. Las garantías de seguridad hay que implementarlas tanto en el campo como en las ciudades, para que podamos hablar de un cambio, de una paz total. Yo
Es decir, quiero decirles de que si no hay esa garantía de seguridad, es muy difícil tener acceso a la tierra. Porque usted le pueden dar la tierra, el campesino puede tener la cantidad de tierras, las miles de hectáreas. Y si no tiene garantías de seguridad, ¿cómo las trabaja? Y esas medidas de seguridad, cuando hablo yo de las medidas de seguridad del campo, no estoy hablando de que tiene que haber, no estoy hablando mucho de la seguridad, digamos, armada, porque muchas veces la gente cree que la seguridad para el campesino es la seguridad armada, ponerle un soldado o un policía en cada, atrás de cada palo. No, señor. Yo estoy hablando de una seguridad del campo que tengan sobre todo las comunicaciones del campo a la ciudad, perfecta. Otro punto, la acceso a la producción, porque si uno tiene la tierra y no tiene la seguridad, el enfoque del acceso a la producción le va a quedar bastante duro. Lo otro, la comercialización. ¿Para qué el campesino va a producir si no tiene cómo comercializar? Entonces, yo tengo un enfoque muy personal que cuando vemos el paso de la tierra, que el campesino verdaderamente se sienta campesino, lo que se habla en los acuerdos de paz, que la reforma agraria estructural, cuando eso se dé, digo que estamos dando un paso muy firme hacia la paz de Colombia, la paz total. ¿Por qué? Porque la gente de las ciudades no se va al campo a trabajar porque fuera de que no tiene la tierra, le da miedo. Nosotros miramos la cantidad de desplazados que están en las ciudades, como les decía anteriormente, todo el mundo habla de eso, hay tantos desplazados de tal parte, hay víctimas, millones de víctimas, y todas las víctimas hablan de desplazamiento. Entonces vamos a mirar cuál es la culpabilidad de ese desplazamiento. Cuando paremos, que ya digamos, no se está desplazando más la gente del campo a las ciudades, les aseguro que podemos hablar de una paz total. De lo contrario, vamos a seguir los mismos con las mismas. Yo personalmente, siendo muy crítico, porque hay que hacer un poco énfasis en que yo, el tiempo mío como excombatiente de FARC, pasé sobre el lomo de la cordillera oriental. Y de ahí me traje una experiencia, tuve una experiencia muy, muy grande. Y es bueno comentarla porque muchas veces uno lo puede coger como un cuento o como una anécdota, pero eso le sirve para uno alimentar cómo vamos a pensar o cómo es que vamos a caminar o cómo es que vamos a hacer muchas cosas. Cuando nosotros llegamos en los años 86 a fundar el Bloque Oriental, porque yo fui fundador del Bloque Oriental de la FARC, en ese tiempo la cordillera oriental estaba virgen. Estábamos hablando virgen de un conflicto que todavía no estaba demasiadamente desarrollado. Todavía el campesino estaba en el campo. Ahí es cuando yo hablo mucho del campesino. Por eso es que la FARC fue campesina. Nosotros tenemos que mirar que la FARC, la mayoría de nosotros fuimos campesinos. No quiero decir que no hubiera uno universitario, no, pero le digo que el 70, el 80% de los integrantes de FARC éramos campesinos, gente que no sabíamos leer ni escribir. ¿Por qué? Porque ingresamos siendo el campo. Con eso quiero decir que en el campo se podía vivir. Acuérdense que en el campo en esas épocas se podían montar alcaldes, se montaban alcaldes y se quitaba, se podía, inclusive se decía que se podían montar presidente. Ahora hablamos de las ciudades. La política se está manejando en los centros urbanos. Ya el campesino es por si acaso. Y les digo, dicen, no, allá no vamos porque allá no hay votos. Qué pena, ¿no? Y es donde están los campesinos. Entonces hay que mirar eso. Entonces quiero decirles que en esa época habían unas condiciones políticas, digamos, económicas,
había una vaina como de seguridad que el campesino como que todavía podía vivir en el campo. Y esa guerra se incubó profundamente sobre el estribo de la cordillera oriental. Duro, duro. ¿Por qué digo que se incubó? Porque el bloque oriental fueron 7,000 hombres, mal contados, a lo último habíamos 7,000 hombres. Y todos estamos sobre el estribo de esa cordillera. Si nosotros subimos a Bogotá, nos caminamos toda la cordillera oriental, desde el Sumapá hasta los llanos orientales, como fue Arauca, todo eso. Quiere decir que sí habían condiciones porque habían campesinos. Esas condiciones se acabaron en esos lugares. Ahora puede haber una guerrilla, pueden hablar de todo, pero esas condiciones, el mismo campesino a uno le tuvo que salir. Entonces yo cuando llego aquí al Pacífico, me doy de cuenta y hago un análisis, puede que sea un análisis equivocado. Y le pido al destino que ojalá yo esté equivocado, que ojalá me equivoque en lo que estoy diciendo, en esta apreciación, que las condiciones para una guerra, para poderme impuntar en la parte de la paz total, las condiciones para una guerra en Colombia en estos momentos están sobre la cordillera occidental. Y muchos preguntarán por qué. Porque es que tenemos una cordillera occidental llena de condiciones, como es el mar que lo tenemos a la espalda, y tenemos los recursos económicos en la cual cualquier grupo puede fortalecerse de la noche a la mañana. Y además, por la vaina que hay, muchos, digamos, la forma de la economía de la región, todavía se consiguen muchas familias o personas que se mueven en el territorio, que van de una u otra forma ingresando los grupos, los diferentes grupos que van saliendo. Entonces yo digo que esta guerra en el Pacífico está comenzando, y si no nos ponemos las pilas con el concepto de la paz total a fortalecerla, esta guerra no sabemos cuántos años más nos va a durar. Ahí ojalá yo esté equivocado, porque yo siempre pienso de esa manera. Yo quiero decirle, el problema es la juventud. Yo no puedo hablar de una paz total. De pronto me enseñaron a ser crítico, vuelvo y pido mis excusas para todos mis compañeros, mis camaradas que me están escuchando. Cuando uno va a un colegio, como me ha pasado a mí en el Cauca, va a un colegio y mira las condiciones que los niños, los alumnos, todavía tienen que tener un tarro para echarle el agua a la taza donde fecan orina. A estas alturas es una vergüenza, compañero. Yo diría que así no podemos hablar de una paz total todavía. Cuando un alumno tiene que, hombre, con tantas condiciones que hay un alumno con unas aulas, como pensamos, tan, yo no sé, yo lo digo porque yo ya lo he visto. Hacen unos salones comunales, están en los salones comunales. Hombre, un salón comunal en el campo donde lo hagan tiene que tener todas las condiciones. A dónde parquear, a dónde amarrar siquiera un caballo. Cuando el campesino se baja, no se me ría, paisano, cuando el campesino llega a la reunión en su caballo, debe haber un espacio siquiera donde amarrar el berraco caballo. Y no sé si es que la plata no alcanza, pero hacen unos salones comunales donde no hay espacio para eso, unos salones comunales sin baños, que uno tiene que irse a orinar a la casa del vecino. Entonces yo digo, bueno, ¿y a dónde están los que nos están gobernando? ¿A dónde está la gente que nos han gobernado? ¿Y a dónde estamos los críticos? Para que esto no siga sucediendo. Entonces, mientras que tengamos todas esas falencias, que yo estoy hablando de las cosas pequeñas, de las cosas pequeñitas, ¿cómo será lo grande? Entonces yo digo que hay una juventud, yo le llamo a eso, le llamo una juventud perdida, una juventud perdida. Y le llamo una juventud perdida porque siento yo muy modesto. Yo hago parte de la consultiva departamental del Cauca.
y fuimos a la reunión pasada de la consultiva y le dijimos, necesitamos que el señor gobernador nos visite, nos venga a saludar. Y dijo, no, estaba en otras reuniones, duramos 4 o 5 días reunidos allí, nunca tuvo tiempo para nosotros. Dije yo, bueno, pero es que nosotros estamos pintados, ¿qué pasa? De pronto porque yo soy de un carácter muy, ya saben, pero eso no dio las condiciones. Entonces yo me agarré a pensar, bueno, y ahí hice una crítica. Bueno, ustedes son de aquí de la gobernación. Sí, señor, le habla uno. Aquí les va a hablar el de educación de la gobernación. Yo le hablan a uno golpeadito. Usted iba a visitar el municipio tal como están las aulas, cómo están los estudiantes, y lo voltean a ver a uno como gallinas comiendo sal. No. Ya no visitan el campo. ¿Por qué me meto allá? Porque es que en el campo es que está la materia prima para la paz total. Si la paz no se baja por el campo, que se venga desde el campo y caiga en las grandes ciudades, nunca vamos a tener paz total. Entonces el esfuerzo tenemos que hacerlo es allá, donde vamos a invertir allá, donde vamos a cultivar, donde hay una gente que necesita el apoyo, donde la gente le pone el espinazo al sol de 6 a 4 de la tarde. Eso es, hay que mirar qué solución hay para esa gente. Bueno, salieron con el cuento de que un tractor, hombre, yo no sé, ojalá esto no me haga costar un balazo en la cabeza mañana, porque así le pasa a uno. Pero es una sinvergüenzura, unos municipios tan grandes y hacen una reunión, reúnen 20 veredas para entregarles un tractor. ¿Ah? ¿Cómo es ser uno tan sinvergüenza un tractor para 20 veredas? Cuando el rico tiene 10, 20 tractores en su parcela y unos parados porque no los pueden utilizar, y el campesino un tractorcito que no alcanza. Imagínense un tractor para 20 veredas, ¿cómo hacen parar? ¿Ah? Las vías de comunicaciones, cuando yo les digo las vías de comunicación, un kit de maquinaria que no alcanza ni para arreglar una vereda y quieren metérselo a un municipio. Ahí no es paz total, porque obligatoriamente, si no hay unas comunicaciones adecuadas para el campesino moverse, le va a quedar muy difícil cumplir sus tareas. Y otra cosa, la salud, para que tengamos en cuenta todos, la salud, referente a la salud y la paz total, eso está bastante difícil, porque el gobierno le va a tocar la tarea de, primero digo yo, reforestar el campo que hemos destruido y descontaminar las aguas. Mientras que no reforeste el campo, no vamos a tener agua, y mientras que no la descontamine, vamos a seguirnos tomando todo el veneno que le hemos tirado a esos pequeños afluentes que tenemos. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, donde yo iba a pescar, a coger mis pescaditos para comerme los fritos. Ahora llego ahí y eso parece que nunca hubieron caña. Ya no hay agua. Entonces, ¿de qué campo estamos hablando? Y decimos que la paz tiene que entrar por allá. Nos toca que mirarle el campo. Porque el campesino es el que produce los alimentos, pero también produce una vaina que se llama la fuente humana para tomar decisiones en bien o el mal del gobierno. Quédenles claro, en el campo, porque hay un muchacho mal estudiado, mal trabajado, como nos pasó a muchos, toma unas decisiones. ¿Para dónde es que me voy? O lo invitan, dicen yo me voy. Entonces ese muchacho hay que tenerlo bien, con educación, salud, que tenga su pedacito de tierra. Yo, por ejemplo, quiero decirles que ya llevo 5 años, aunque me están preguntando es un año, ya llevamos 5 años y hasta hoy no he recibido una cuarta de tierra que me dan. Esta cuarta de tierra es para que el señor Álvaro siembre una mata de plátano.
y me gusta trabajar, pero no la hay. No la han dado. Entonces yo digo, bueno, y si en 5 años, cuando los acuerdos de paz dicen que lo fundamental era la tierra, que por aquí, por allá, y no nos han dado una cuarta de tierra. ¿Ah? Entonces, eso también ha dificultado mucho. Lo otro que quiero decirle es que toda esta situación política, económica, social, han afectado y siguen afectando o van conllugando a que los acuerdos de paz no se hayan cumplido, y eso va generando unas pequeñas dificultades que aún el presidente Petro, con todas las ganas que tiene, porque uno sabe que el gobierno del cambio, el gobierno del cambio y le está haciendo, pero para uno organizar en un año o en 2 o 3 años los que otros han desorganizado toda la vida, yo no sé, yo no entiendo esa palabrita. Yo no sé cómo es que le vamos a hacer. Pero de todas maneras, hay que trabajarle, hay que buscarle, pero pónganle cuidado, es que el Cauca, yo lo digo porque es que yo todavía me meto ando por todo lado y uno mira cómo están los campesinos. Una cosa es la ciudad. Yo no sé por qué me buscaron para hablar de esto, pero hay que decir las verdades. Yo mantengo en la ciudad y mantengo en el campo. Yo soy un hombre del campo. Yo todavía ando en el campo. Y cuando entro al campo, miro al campesino. Miro cómo es que vive el campesino. ¿Qué problemas hay allá en el campo? Porque ya la gente en la ciudad no va a visitar el campo. La gente le da miedo, que era la palabrita donde yo lo estaba llevando, una palabrita que se llama miedo. Todo el mundo tiene miedo. ¿Y cómo vamos a solucionar? ¿Cómo es que vamos a que la gente no vuelva a pensar, a sentir miedo? Porque yo le digo al doctor, vamos para mi pueblo, vamos para tal parte, no, yo para allá no voy. Eso está muy peligroso. Bueno, ¿y peligroso para quién? Y entonces para el campesino no es peligroso, para el que está boleando machete no es peligroso, para el que está lleno de necesidades no es peligroso. Entonces yo pregunto, allí hay que ir revisando eso. Porque yo personalmente le digo que yo ando mucho por todas partes. Yo camino mucho el estribo de la cordillera occidental y uno mira todas las dificultades de los negros, sí, de los indígenas, y uno mira cómo vive la gente, la cantidad de muertos diarios. Una de las cosas que estamos hablando, nosotros decimos, hay tantos muertos, tantos líderes matados, tantos combatientes matados, que los mataron, que los asesinaron, que yo no sé qué, eso se escucha. Pero otra cosa es lo que uno se encuentra tirado en las carreteras. Todo eso crea una vaina que se llama inseguridad y miedo. Nadie puede ir a sembrar una mata de plátano bien sembrada si tiene que estar mirando por encima del hombro quién se le va a remar. Entonces, eso le queda a uno bastante difícil, y yo digo que por ahí hay que empezar. Pongámosle la mirada al campo. Miremos el campo. Entonces, yo les quiero decir, por ejemplo, en este año del cambio, me leía yo un artículo donde encontraron que la víctima uno del Valle del Cauca, o el Cauca era el río Cauca. Y eso está escrito. O sea que dijimos todos, la víctima número 1 del Cauca es el río Cauca. Y pregunto yo, el río Cauca no habla. Y lo decimos porque todas las comunidades dicen cuando, hola, y mi primo lo tiraron al Cauca, su hermano lo tiraron al río Cauca. Entonces todo el culpable es el Cauca, y por eso está como víctima. Entonces vamos a ver ahora con el gobierno del cambio cómo es que vamos a solucionar el problema a esa víctima grande que es el río Cauca. Yo dejaría por ahí y espero preguntas para que le hagamos más sabrosa la intervención. Les agradezco que me hagan preguntas para ir resolviendo entre todos este problema de esta charla. ¿Qué compañera o compañero quiere hacer pregunta? Claudia del Chocó,
compañero Álvaro. A él de cariño le decían Cunta. Pueden decirle Cunta. Sí, a mí me pueden Mayor, decir buenas Punta Quinte. noches. Dele, Claudia. Soy Claudia Domicó, en Vena y Yávita, de aquí del departamento del Chocó, municipio Carmen de Atrato y aspirante al consejo. Tengo una pregunta frente a ese acuerdo, frente al acuerdo de paz. Usted como mayor, como sabio, ¿qué avances ha tenido frente al tema de equidad de género? Vea, personalmente, yo digo es que en este momentico sí había un avance que no se haya visto a nivel nacional, porque la mujer siempre la mirábamos como, digamos, un objeto de trabajo, pero, pero creo que el enfoque en este momentico tenemos que dedicarlo mucho, mucho el esfuerzo a la mujer rural. A la mujer rural, ¿me escuchan? Sí, nítido, nítido. A la mujer rural hay que empoderarla, educarla, porque es que yo digo, unos, como le dijera, se escucha mucho, pero uno va a las veredas y no hay un esfuerzo de que entren los derechos humanos, que vayan las universidades a empoderar a esas mujeres rurales. ¿Cómo es que tienen que ayudar a educar a sus hijos? Porque es que la educación de nosotros es por la mamá. La mamá es el pilar número uno. La mamá es la que le pega el primer pellizco a uno en la vida. Y ahí se ha demostrado a nivel mundial que si la mujer no podemos dar un paso adelante. Entonces yo digo que sí, no. Ahí sí, de acuerdo al enfoque de mujeres, los acuerdos, se escribieron unas líneas, pero esas líneas hay que ejecutarlas, hay que echarlas para adelante, porque esas mujeres rurales están esperando a grito el apoyo de todos nosotros. Otra cosa es que sobre la mujer cae todas las dificultades de la vida. La mujer entra poniendo los hijos. La mujer es la que pare los hijos. A la mujer le queda la tarea, estaba diciendo, de educarlos, de hacerles todo. Y tienen la última tarea, que es la de llorarlos cuando pierden sus vidas los hijos. Porque la única que sufre a llanto cuando pierde un hijo verdaderamente es la mamá. Entonces yo digo que a eso tenemos que ponerle mucho cuidado. Muchas gracias. ¿Qué otro compañero o compañera tiene alguna otra pregunta al compañero Álvaro? Al camarada, perdón, camarada. Amílcar, ¿tiene apagado el micrófono? ¿Está hablando? No, yo sí tengo una pregunta, compañero Álvaro. Ustedes tienen por la vida que también nosotros tuvimos, compromiso que asumimos algún día en nuestra vida, nos dio principios para construir la paz. ¿Usted cómo está hoy en día ayudando a construir esa paz? Bueno, yo personalmente me he dedicado, cuando yo llegué aquí al Valle del Cauca, dije, bueno, vuelvo y les digo, hay que ser muy modesto y crítico. Yo fui un hombre rudo en la guerra, rudo en el sentido que, pues, usted ya sabe que, pues, le tocó a uno sobre todo la parte más difícil. Pero cuando damos el paso a la paz, que yo llego a mi territorio, porque yo soy vallecaucano, lo primero que digo, hay que contribuir, hay que hacer un trabajo que no lo estaba haciendo, que no haya tenido la oportunidad, porque uno con el fusil en el hombro no tiene esa oportunidad. Así usted lo esté pensando, esté gestionando, y la lucha de uno es por salir adelante por su gente. Pero
ya dejando el fusil, digo, aquí me dieron esta oportunidad, me tengo que concentrar. Entonces yo empecé primero dando el paso cómo fortalecer las comunidades negras. Y llegué a ser representante legal del Consejo Comunitario de Cuenca Río Marilope, ahí hice mi trabajo. Ahora le estaba diciendo que soy consultor departamental, yo todavía trabajo con todas mis comunidades y en el marco de la reincorporación estoy haciendo un trabajo que pues no es el mayor, ¿no? Pero estoy encaminando a un grupo de compañeros también reincorporados de la FARC, cómo unirse con las comunidades, cómo trabajar con las comunidades en el marco de buscar la paz para este país, que no es fácil, pero hay que hacerlo, buscando en la educación, cómo se educan, cómo se les da cursos, cómo se buscan proyectos, cómo se hacen asociaciones, organizaciones, para que se vayan fortaleciendo, se vayan sintiendo que nosotros somos parte de ese pueblo y nos toca que seguir luchando de mano con el pueblo. ¿Qué otro compañero tiene alguna pregunta? John Arevalo, Amílcar. Yo quiero, yo quiero hacer una preguntita, Gilson, Mauricio. tiene la palabra, Gilson. A ver, yo soy Dilson Mira, yo soy del Cauca, de Santander de Quilichao. Y la pregunta para mí, de pronto no sé cómo la pueda tomar, si me la puede contestar. Y si no, no hay problema. Es cómo se solventaban ustedes, cómo adquirían los recursos. Porque pues las versiones que dan, pues yo no las niego ni las aseguro, ¿sí? De cómo era que ustedes solventaban cómo adquirían los recursos, mejor dicho. Gracias. Bueno, no, me parece muy respetuosa la pregunta. Y pues eso tiene una respuesta también clara. Resulta que en la FARC, en las antiguas FARC, eso fue teniendo digamos, sus tiempos. Nosotros teníamos un tiempo que nosotros cultivábamos el frijol, el maíz, la alberja, y sosteníamos más de los recursos que cultivábamos nosotros mismos y que los campesinos nos ayudaban de las contribuciones que nos hacían la gente. Pero eso era cuando éramos muy pequeños, una unidad éramos muy poquitos, para que ustedes me entiendan. A medida que se va desarrollando, que vamos creciendo, ya quiere decir que va habiendo más necesidades. Esas necesidades nos llevó a llamar mucha gente, empresas, gente de bien. Hubo mucha gente que nos contribuyó con dineros, con ganado, con todo, nos dieron ropa, bueno, de todo nos daban, eso nos ayudó. También no es un secreto para la población que cuando hubo la bonanza de la coca, nosotros nos financiamos arte de una vaina que se llamó el gramaje. El gramaje era un poquito de plata que le daban a uno cuando el comprador iba a comprarle la coca al campesino, le daba un poquito de plata a uno que se le cobraba como impuesto. Esa platica también nos sirvió mucho, que en cantidades pues también no era tampoco cualquier poquito, eso siempre, porque nosotros llegamos a hacer fue un ejército. Lo otro fue que se creó una ley que se llamó la 001 o 02, que todo aquel que pasara de más de $1.000.000 tenía que pagarnos un impuesto y el que no lo hiciera, pues lo llamamos a cuenta, lo deteníamos y nos tenía que, lo que llamó el secuestro, y nos tenían que pagar. Entonces sí existieron esas formas de conseguir la plata. Lo mismo que también muchas unidades de nosotros se dio el asalto a los bancos, a las unidades bancarias del Estado. Eso también se dio. Eso no es un secreto. Todo eso se dio dentro de nosotros para podernos financiar. No sé si le quedaría bien clara la pregunta al compañero. Sí, sí, claro, gracias por la respuesta. Claro que sí. ¿Qué otro compañero o compañera? Gloria, Diana, Iván.
John Arevalo, ¿qué pregunta de Bucaramanga? Micrófono, micrófono. Y si no les cuento una, Cuéntenos una. bueno, una que aquí en Cali tengo un equipo de fútbol Santa Inés, donde estamos recogiendo muchachos de todos lados del Pacífico, todos que juegan sin zapatos por allá que no tienen con qué comprar el par de guayos. Y ahí los tenemos. Ahí estamos luchando con esos muchachos también. Y dos, es de un poquito de la vida. Mira, muchos de los que están escuchando creen que la vida de nosotros, como usted sí le tocó y usted sabe, como es combatiente, ha sido una vida fácil. No, señor. Eh, Colombia es un país muy diverso. En los años 85 íbamos pasando del Caquetá Meta y llegamos a una casita donde habían unos campesinos, eran blancos. Íbamos pasando por el pie de la casa, nosotros todos contentos porque pues llevamos ya casi un mes sin mirar personal civil y llegar a una casita, uno pensaba que íbamos llegando a Bogotá. Pues resulta que cuando yo miro 3 hombres más adelante que mí, iba un negro que le decíamos el negro Félix, bien negrito. Y salió una muchacha por ahí de unos 14, 15 años, ya se miraba bien formada, y le cogió la mano y se agarró a sobájela. Y yo miré cuando le sobaba la mano y se miraba, entonces yo dije, la niña lo que pasa es que nunca ha visto un negro. Y cuando yo paso ya le digo, él no está tiznado, él es negro, él es de la piel negra. La niña, no, imagínese, en el 86, en esa selva había una niña ya de SA que nunca había visto un negro. Todo eso se ha dado en Colombia. Lo otro, yo estuve en la selva del Guaviare y hice un cruce. Por eso que digo que la paz total, eso es para acá, mirando cómo es que se da esto aquí en este país. Hice un cruce de Calamar Guaviare a salir a Mapiripán Meta. Duramos casi un mes. En el corazón de esa selva nos encontramos unos 30 indígenas, macús, todos monos ojiverdes. No usaban ropa, ni las mujeres ni los hombres, eran miringuitos todos, salvajes en esa selva. Ustedes se imaginan nosotros en el corazón de la selva encontrar seres humanos así. Ne los encontramos, se nos reunieron, uno que les iba a entender lo que le decían. Se les dio comida, se les dio ropa y eso todo lo dejaron botado y hasta luego se fueron, como a la hora salieron corriendo y se fueron otra vez. Eso quiero decir que estamos hablando ahorita, hace 20, 25 años, 20 años, todavía en esa selva había seres humanos metidos en esas condiciones. Y ya lo que el compañero decía ahora en la pregunta me hizo recordar, vea, nosotros nos tocó que ponerle a las botas o al calzado, había que ponerle, dígame usted, hasta 20 remendarlas por debajo. A mí me tocaba que echarle a la manga el pantalón para ponerle remiendo a la nalga para que nadie me miraran los calzoncillos. Así fue la guerra allá, la guerra no fue fácil. Comimos maíz 3 meses, únicamente comiendo maíz 3 meses. Maíz al desayuno, maíz al almuerzo y maíz a la comida. Eso no ha sido fácil. Yo me acuerdo tanto que para ahí es cuando yo les digo, muchachos, a mí no me hable cháchara, usted no sabe a qué sabe la frecho del maíz, y se quedan mirándome la cara. ¿Y a qué sabe? Pues amargo. El afrecho del maíz es una hiel de amargo. ¿Cómo el afrecho del maíz? Perdón. Amigo, siga. Sí, no, de lo que estás hablando, pues la primera pregunta yo te la hice era referente a que pues lo que se dice es que prácticamente ustedes vivían, eran como reyes. De verdad, es que se manejaba, que ustedes manejaban los millones, las caletas, recursos, y mucho campesino que sufrió los estragos de los paramilitares fue porque ustedes eran colaboradores, porque ellos eran colaboradores de ustedes
y no les colaboraban, como usted está diciendo, con cositas, sino que eran colaboradores en cantidad. No sé de dónde sacan eso, entonces yo creo que usted tiene esa tarea de informar esa partecita. Modestia aparte mía, ¿no? Porque es que la desinformación del pueblo referente a ustedes es total. Total. Sí, Hola, gracias. amigo, no, usted tiene toda la razón. Y en eso sí yo he sido muy respetuoso. Y cuando ustedes piensan así, es así, porque es que de nosotros dijeron muchas cosas. Que hubo plata, hubo plata. Lo que pasa es que las guerras son muy costosas. Por eso le estoy diciendo, yo le apoyo mentir a usted a decirle que nosotros la guerra la hicimos con el maíz o los fríos que nos dan los campesinos. No es así. ¡Ja! Eso hubo que conseguir mucho dinero. Porque resulta que una guerra nosotros salíamos a combatir, y eso lo puedo decir porque ahora que ella ya en el caso con la G, nosotros hicimos combate donde metimos a pelear 2000 hombres. Usted sabe, 2000 hombres quemando municiones, un día, 2 días, ¿cuántas municiones queman? ¿Cuántos fusiles se acaban? ¿Cuántos heridos pone uno? La comida de esa gente. No, mantener gente en la guerra, yo creo que el peor de las cosas es uno mantener gente en la guerra, porque cuando usted tiene 2000 hombres en la guerra, esa gente no produce, esa gente únicamente lo que tiene que es entrenarse para defenderse o atacar. Ahí no están produciendo nada, sino gastándose lo que ya producieron. Entonces, cuando decir que sí hubo plata, sí. Vea, yo me acuerdo, y no es un secreto, nosotros en el bloque oriental nos tocó una vez en la bonanza cuando tuvimos plata mantener casi 2 bloques. Y eso uno se quedaba, yo también me quedaba aburrido. Cuando se mandaba, digamos, eran los bultos de plata para los otros bloques. No era cualquier peso. Usted cuando dicen vamos a comprar 1000, 2000 fusiles, imagine cuántos millones había que bajar. Usted compraba 100 fusiles y era una cantidad de millones y a los 8 días un comandante dejaba saltar y dejaba quitar 20. Ahí quedaba. Como también a veces lo recuperamos, ¿no? La guerra es muy costosa y que se consigue. Ya lo que dicen que no, que la víctima hay que respetar. Nosotros con los paramilitares nunca tuvimos nexos. Y les cuento una historia. Nosotros en el 86, cuando llegamos a las sabanas del Yarí, acuerde que esos llanos del Yarí era el epicentro de la mafia en esa época. Y nosotros no sabíamos que era un gramo de coca. Y ya estaba la mafia ahí. Y nosotros nunca se hizo pato con ellos. Ahí fue mucha bala con ellos en ese entonces. Entonces, y otra cosa que le digo, una palabrita que yo tengo que no se me sale y aquí el oído era lo que decía el camarada Manuel Marulanda, porque yo tuve la oportunidad de andar años. Con el mono anduve unos 35 años y con Marulanda que no se diga. Y Marulanda decía, el narcotráfico es el opio de la sociedad. Y nunca he visto un narcotraficante que triunfe, decía Marulanda. El que no lo meten a la cárcel lo matan, el uno o el otro. Y lean la historia de la sociedad. Entonces, pues ahí estábamos. Pero lo que vos decís, la inquietud que tenés es cierta. Y es bueno irles aclarando. Yo les hablo muy sinceramente, les hablo con la verdad, porque yo, ¿para qué me voy a poner a mentirles a ustedes si ustedes son los que tienen que conocer la realidad de las cosas? Que me preguntan, ¿ustedes secuestraron? Sí, secuestramos. Ah, que mataron, sí, matamos. Que cometimos errores, sí, cometimos errores. Cantidades de cosas, pero la intención no era esa, porque nosotros teníamos una trayectoria clara que era la lucha por el pueblo, que se nos dieron en el camino cosas, como también hay unas cositas que uno no las puede hablar así porque usted no las va a entender, pero también nos aprovecharon, como en el caso de la guerra dicen que todo, en la guerra todo se vale, también aprovecharon y entonces es delicado. Bueno, muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo hago Claudia tiene una pregunta. Sí, mayor, una orientación
para esta servidora que inicia un proceso político en el área municipal? Vea, primero que todo, te felicito, yo me siento muy contento cuando una mujer le habla a uno sonriente, una mujer guerrera, pues eso lo llena a uno de orgullo. Yo lo único que tengo que decirte es que la inclusión social, metete en la inclusión social, siempre pensás, siempre debes de mirar adelante, que vos podés, que vos no necesitas que te lo den todo, que vos también lo puedes conseguir, que lo puedes luchar, que puedes leer, que puedes estudiar, que puedes investigar y no traga, y nunca traga entero, nunca traga entero. Dígale la verdad a la gente cuando tenga que, sea quien sea, desde que sea su verdad, sea tajante. Esto no me gusta, esto sí me gusta. Y me contarás. Te ganas el respeto, el amor y el cariño de todo el mundo. Eso te quiero aconsejar. Buen consejo, compañero, camarada Álvaro. Ok, mayor, muchas gracias. Bueno, te felicito, vuelvo y te digo, bueno. Claudia, y complementando con lo que dice el compañero, el camarada Álvaro, Jaime Bateman dijo una frase alguna vez, el que no es poeta y llega al poder se corrompe. Entonces, vuelve a ser poeta, vuelve a ser artista y llega al poder para que le brinde toda su ayuda al pueblo. ¿Me entendió? Las masas te cuidan. Es que Lo otro, los artistas hola, son los más limpios que pueden haber en la tierra. Son artistas. y lo otro que le quiero aconsejar es que siempre, ya que hablas de Jaime Bateman, te voy a contar otra frase que tenía Marulanda, que es muy bonita. Las masas, el pueblo, la gente. Él decía, quiere tu gente, educa tu gente, que ellos te cuidarán. Si usted los quiere y los educa, te cuidan. Pero si no bregas a educarlos, ellos después te van a... Eso. Quiérelos y edúcalos y ellos son los que lo cuidan a uno. Por eso es que él decía que la mejor montaña para el guerrillero eran las masas organizadas. El campesino, la gente que entendía la razón de la lucha era la mejor montaña. Eso. Otra pregunta. Compañera, aprovechemos que está Álvaro, que es lleno, es un libro lleno de conocimiento. Álvaro, John, ¿tiene alguna pregunta? ¿Sí? No, más que una pregunta es como le dijera yo, o sea, es como una forma como yo veo las cosas desde mi punto de vista, ¿no? O sea, yo a la FARC, pues yo no tengo autoridad, digamos, eh, para hacer un juicio ahí, pero sí, al menos una apreciación muy personal. Yo a la FARC siempre la miré como un gran ejército, o sea, un ejército por su cantidad, por la capacidad militar que tenían, por todas las acciones que hicieron y que ante el mundo se veía la capacidad militar, la forma como retenían y a las unidades militares, a la policía, tantos años en cautiverio, todo eso demostró la capacidad militar que tuvo la FARC. Y es admirable que con todo ese gran ejército entraran en un proceso de paz y llegaran donde han llegado y aportando las víctimas que han venido aportando dentro del proceso de paz y mantenerse ahí. Pero como se dice en los análisis marxistas, si las causas objetivas de la violencia no se eliminan, se pueden desmovilizar 20, 10 grupos, 30 grupos, pero así como se movilizan, nacerán nuevos grupos. Y ese análisis se aplica en el campo, no en la ciudad, pero sí en el campo.
y la forma como usted lo expresó, la realidad que usted está viendo actualmente, a raíz del proceso, a raíz del contacto, la evidencia personal que usted tiene en las zonas que usted ha recorrido después del proceso, pues eso es bueno que este documental que se está filmando, pues lo pueda mirar los asesores de Gustavo Petro y mirar ese aporte que está haciendo el expositor, para que lo tengan en cuenta los asesores y el equipo que acompaña a Gustavo Petro para ejercer el gobierno del cambio, ¿no? Yo dejaría ahí mi aporte. Gracias, John. Álvaro, él está en Bucaramanga. ¿Quién más quiere hacer alguna pregunta? Carlos Castañeda, Iván Realpe, Elías, Gloria, Diana. Otra pregunta, ojalá sea incómoda para nuestro expositor. No, nunca, nunca. A ver, eh, el origen de las FARC se dio, según mi historia, se dio en la ciudad y ustedes se radicaron en el campo. Entonces, yo cuando estaba en la universidad, yo decía, yo no voy allá porque yo si voy a meterme allá a ese grupo, yo voy a ir a darle a las cabezas políticas. Y yo no sé si eso hubiera sido muy fácil o qué. Entonces, mi pregunta es esa, de pronto por ese lado. Ustedes el origen fue en la ciudad, ustedes se radicaron en el campo y acá en la ciudad los políticos seguían haciendo y deshaciendo. Entonces yo me preguntaría por qué de pronto no vinieron acá por algunas cabezas bien sinvergüenzas de esas que habían, hay y habrá. Pregunta incómoda. Ay, mi respetado amigo. La pregunta me hizo acordarlo de la magistratura de la G, ahora que nos tienen ahí entre la espada y la pared. Bueno, te quiero primero que todo explicarte el primer punto. En 1964, se dice que se fundan la FARC. Resulta que la FARC se funda es en el Tolima. Allá fue el ataque de Marquetalia. El resultado del ataque de Marquetalia, porque resulta que Manuel Marulanda Vélez se había ido a vivir con su familia. Era una familia de campesinos que estaban viviendo en Marquetalia. En ese tiempo del gobierno, ¿qué hizo el gobierno? Se decretaron a Marquetalia, lo decretaron como república independientes. Y a través de los Estados Unidos arman un plan para matar todos esos campesinos que habían en Marquetalia. Porque decían que como era una república independiente había que matarle hasta las niguas, no dejar ni uno vivo. Resulta que Marulanda se han ido a esconder allá, pero ellos tenían sus escopetas, sus fistos allá. Y como tú dices, había ya el Partido Comunista Colombiano, que es muy diferente. El Partido Comunista Colombiano ya tenía asiento en las ciudades, porque el Partido Comunista Colombiano nace en 1930 y la FARC nace en 1964. Ya el Partido Comunista tenía una trayectoria de 30 y pico de años casi, porque él se funda en 1928, cuando la masacre de la Bananera, ahí comienza a través de Sisto Zavala, de Juí Grisales, de Tejada, toda esa gente, comienza a hacer el problema. Matan a toda esa gente en la zona bananera y la gente se vuelve inconforme y van surgiendo el Partido Comunista Colombiano, porque acuérdense que en esos años también hace la Revolución Rusa. Ahí ya hablamos de comunismo. ¿Qué hace? Cuando decretan matar a esos hombres, que hasta el momento se habla de familia porque no se habla de números que habían en Marquetalia, inmediatamente sucede esa sesión, el gobierno colombiano, los gringos, los apoyan con todo el armamento, con toda la tecnología de aquel entonces,
y, y les meten 16.000 hombres con la idea de matar, de acabarlos a todos allí. Pero el Partido Comunista Colombiano se da cuenta a fondo qué está pasando. Hay que ir a matar a los campesinos allá. Inmediatamente mandan unos cuadros. Por eso es que tú me dices, mandan a Jacobo Arenas y mandan a un estudiante universitario que se llamaba Hernando González Acosta. Los mandan a Marquetalia, allá donde están esos campesinos, a decirles que se alisten porque los van a matar, que haga una operación para ellos. Entonces comienzan a sacar el frijol, el maíz, las gallinitas, todo para el monte, se salieron de las casitas. Por eso es que el primer guerrillero que muere en esa operación se llamó Agustín Cifuente, un indígena. Cruzando un palo se resbaló y el bulto del maíz cayó para un lado y se le engarzó de aquí y murió ahorcado. Se llama Agustín Cifuentes. Entonces, ¿qué pasa? Mirando esa situación, cuando cae el bombardeo de exterminio, ya los campesinos están en la selva. Y por eso es que se dan los primeros combates. En ese tiempo se hablaba de Marulanda, se hablaba de Isaías Pardo Tula, se hablaba de José Lozada, y los hermanos Pardo eran varios, ellos, Isaías, todos. Se fueron dando. En esa operación fue tan dura de exterminio que todos los viejitos se murieron, los niños se murieron, únicamente sobrevivió la gente joven. Los restos todos quedaron en esa selva, porque fue una operación muy dura. Ellos se salen de ese operativo y van saliendo ya buscando la región como el Pato, las cabeceras del río Pato, por esas montañas que fueron saliendo. Cuando ya salen es que se reúnen y hacen la primera reunión, que fue en Río Chiquito, hacen la primera reunión y se ponen de acuerdo y dicen, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Ya se nos murieron, ya no tenemos gallinas, ya no tenemos ganado, no tenemos nada que defender, no tenemos tierra porque ya nos sacaron corriendo, las familias se nos murieron los hijos. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a darle la pelea al gobierno. Y es cuando el 20 de julio es cuando se firma el primer compromiso, que se fundan la FARC, 48 hombres. Entre ellos había una mujer, Huí Grisales. Esos fundaron la FARC, 48 hombres. Ahí ya no estaba sino únicamente Jacobo Arenas en la ciudad, como para contestarle al compañero la pregunta, porque Hernando González Acosta salió con esos bombardeos a dejar unos periodistas que han alcanzado a entrar, y cuando regresaba cayó en una emboscada del ejército y lo mataron. Por eso es que nosotros siempre vimos el primer estudiante universitario en la FARC lo mató el ejército en el ataque a Marquetalia. Entonces es como para explicarle tantico cómo fue que se dio ese problemita allí. No sé si le quedarían claro o alguna pregunta sobre eso. Sí, ahí más o menos me recordó bastante esa historia. Y bueno, ahí me quedó de pronto faltando el datico ese de por qué no se vinieron a la ciudad. Eso de pronto ya fue personal. No, le completo, nosotros sí llegamos. ¿Usted cree? Yo personalmente, a quien de usted me mira aquí con el diente pelado, a mí me tocó que echarme bala con más de uno en la ciudad, en Bogotá. Nosotros rompimos todo ese páramo, salir desde el Meta a tomarnos a Cundinamarca, a entrarnos a Bogotá. Nosotros nos tocó. Y acuérdense que por eso es que estamos respondiendo, porque no es un secreto, por las pescas milagrosas, por toda esa bonada, por toda cantidad de ricos políticos, de todo lo que salió de Bogotá. Eso fue un desorden. Porque eso, inclusive, acuérdense de ustedes que cuando nosotros metimos la pelea dura, que llegamos a tener más de 500 soldados retenidos, prisioneros de guerra, cogidos, y que el gobierno no quiso canjearlos por los prisioneros de nosotros. En el Burugo leímos libertad como a unos 300 y pico en Macarena, el Burugo de la Macarena. Y inmediatamente se decretó una orden que había que coger políticos y gente ricos de este país para poderlos canjear por los de nosotros. Y ahí fue cuando llegaron los ricos que todavía nos los están cobrando. Entre ellas cayó Ingrid Betancourt, cayeron noditos por ahí. Bueno,
Poquitos, Sí, pero sí, algunos llegaron. sí, ya. Está bien. Compañero Álvaro, ¿quiere hacernos un cierre de la escuela de todo lo que nos habló? Como un resumen. Ah, bueno, primero que todo, pues espero de que me hayan entendido la expresión porque pues yo hablo así en crudo. Yo hablo en crudo para que la gente me entienda. Yo no le pongo rodeo a las cosas. Yo a lo malo le llamo malo y a lo bueno le llamo bueno. Entonces quiero decirles de que pues les quiero agradecer mucho por la atención prestada, por las preguntas. Es muy importante las preguntas. Ahí no miré ninguna pregunta que no fuera importante. Todas esas preguntas son muy valiosas porque verdaderamente la gente hasta ahora ya como cerrando, en este momentico en las grandes ciudades no conocen todavía la historia, cómo fue la lucha guerrillera, la gente desconoce eso. Si no conocemos los acuerdos de paz que se regó cartilla por todo lado, documento, y hay gente que no conoce los acuerdos de paz, ahora mucho menos para conocer la historia de la paz que vivíamos en el monte escondido y que todo el mundo hablaba, unos en bien y otros en mal de nosotros. Entonces, eso es muy bueno, las preguntas me parecieron muy precisas. Y quiero decirles que el interés de la escuela, miro que la escuela está muy positiva porque esto alimenta mucho y más de una charla, más de una interlocución que hayamos tenido para la gente que te estudia escuchando, esto ayuda mucho en la primera pregunta que se hace ahí en el documento que se mira en este año sobre la paz total. Yo creo que ahí ocurre todo. Ahí estamos diciendo lo positivo y lo negativo y estamos dando un enlace. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿De dónde nos tenemos que coger? Porque es que nosotros no nos podemos sentar nomás a criticar que no hacen, no es en qué podemos contribuir nosotros para que verdaderamente se dé la paz total. Entonces, vuelvo y le digo, la escuela viene funcionando sobre esta línea y es muy conveniente que esto se siga dando para que nosotros entre todos vamos o digamos adquiriendo conceptos el uno del otro y así podemos contribuir más fácil para ver si en estos 3 años que nos quedan de este gobierno, pues podamos pegar el grito de decir, al menos ya se enfriaron, ya podemos ir al campo, ya podemos andar tranquilos en las ciudades, podemos decir, tenemos paz en Colombia. Pero es un esfuerzo de todo. Muchas gracias a todos ustedes, les deseo una feliz noche. Excúsenme porque uno a veces no se expresa bien, pero espero que me hayan entendido. Mauro, gracias, compañero Álvaro. Sí, Elías. Yo quisiera dar una pequeña historia, ¿no? Una pequeña historia desde mi niñez. Resulta pues que a mí aquí en San Nicolás yo tenía por ahí 9 años, estoy hablando más o menos del 58. Resulta que en la esquina de mi casa, como había una ventana pequeñita, llegaron los chulavitas en la forma en la época. En toda la esquina de la 18 connotada cogieron a 14 estudiantes, les pidieron papeles, pusieron los libros en el suelo y los mataron a todos. Resulta que en el 61 mi papá estuvo pues en el directorio del padre del cura Pérez aquí en la carrera quinta entre calle 18 y 19 y la historia que se cuenta en esa época y se vio porque a mí me tocó ver cómo tiraban los cadáveres de Caracolina aquí en la carrera 10 entre 17 y 16. A todos los compañeros de allá de Marquetalia fueron cayendo desde ese hotel, los iban tirando y llegó el ejército, los tumbó a todos. Pues ese día iba con mi mamá para la galería, pues yo era un niño, la acompañaba en esa época, era muy sana en cuestión de lo comparado al día de hoy, sino que yo hago referencia a lo que el compañero habla, todo eso. Entonces me ha gustado mucho la historia y desde pequeño siempre he sido de izquierda, lo mismo mi familia, y admiro mucho la FARC por las proezas que ha hecho, que problemas de guerra, todos los movimientos que están en favor del pueblo, lo tenemos, eso es verdad, en cualquier momento está la guerra. Puede salir del lado izquierdo, del lado derecho, medio centro, pero siempre el pueblo es el perjudicado. ¿Por qué? Nosotros entre los campesinos
entre los guerrilleros, entre la delincuencia juvenil, delincuencia, perdón, los paras, todo lo que quiera llamar, matándonos todos entre nosotros. Y el Estado pone las armas para que nos matemos y ellos bien sabrosos allá. Es una verdad que todos lo sabemos, compañeros. Sí me gustó lo que estaba contando el compañero Wilson, pero lo admiro y me gusta y soy muy partidario de que la paz siga adelante y es que tiene que seguir adelante y tenemos que seguir acompañando al compañero Petro porque la verdad, la de Vaquera, lo que pasa es que la oposición no nos quiere dejar hacer nada, pero de todas maneras todavía tenemos tiempo para querer hacer lo que podamos y que sepamos elegir bien ahora en la nación, porque si no nos llegan los mismos con las mismas y ahí quedamos volteados otra vez. Ese era mi pequeño recuento que quería hacerle, Mauricio. Gracias, compañero Denis, muy amable. Gracias, Elías. Álvaro Punta Quinte, le quiero, por parte de la Escuela Germán Rojas Niño, que llevamos 4 años en este esfuerzo, queremos darle las gracias por compartir con nosotros todo su conocimiento y como usted lo decía anteriormente, usted nos dio elementos. Algunos participamos del M19 aquí y son cosas que usted le hace remover de la historia de nosotros. Por lo menos lo de, nosotros llamamos recuperación de los bancos, recuperación de tal cosa, pero usted me hizo recordar muchas cosas. Pero bueno, queremos darle las gracias, compañero, y esperamos tenerlo aquí una próxima vez. Le pido a los compañeros y compañeras que prendan la cámara y los micrófonos. Nata, ¿cómo prendo la cámara acá? Gloria, Gloria, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho, compa. Usted orienta lo que siempre hacemos al final de la reunión, oriéntalo, denos la orden. ¿Cómo? ¿Cómo? Denos la orden de lo que le damos a los invitados cuando terminamos la sesión. Bueno, muchísimas gracias por la intervención del compañero Álvaro y le vamos a regalar un aplauso con todo el cariño y el agradecimiento. Álvaro, Sí, este estilo es lo que acabamos de hacer, lo hacíamos en nuestra vida cotidiana. sí. Cuando éramos guerrilleros y hacíamos cosas, alguien hacía algo por nosotros damos un abrazo o un aplauso. En las Entonces, horas culturales. todo. Usted nos entiende. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos. Nos vemos entre 8 días.